Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de entrevistas Conclusión. Hoy estamos con Irene Strauss, que ella está a cargo del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo y está hoy en Rosario para una jornada de formación en derechos humanos. Antes que nada te agradecemos mucho tu tiempo, Irene, y contanos por favor de qué trata esta jornada que se va a desarrollar hoy en el Centro Cultural La Toma. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes, gracias por recibirnos y gracias por haberse sumado a la convocatoria de Identidad en Lucha. Esta capacitación está enmarcada dentro de la campaña que se está desarrollando acá en Rosario de Identidad de Lucha, que fue nuclear la colaboración de muchos gremios y sindicatos y también centros de estudiantes secundarios, y probablemente vaya creciendo. Abuela siempre trabajó desde el inicio en la construcción de consensos. Digamos, la idea era desde el día cero que la búsqueda no iba a ser individual, que tenía que ser colectiva, y primero lo entendieron internamente, de que ellas tenían que juntarse y cada una de ellas dejar de buscar solo a su nieto o nieta, sino buscar los nietos y nietas de todas las abuelas. Y eso se empezó a traducir en la necesidad de vincularse con otros actores, porque necesitaron a lo largo de toda su lucha de la expertise o del conocimiento, de la solidaridad y de la lucha también de otros sectores. Así que esto es dentro de la misma tónica, sumarse a luchas de otros colectivos que sin duda se cruzan en montones de vértices y que aunque parezcan luchas separadas, son luchas por lo mismo, conseguir un mundo donde se pueda vivir mejor y donde haya más justicia social. O sea que seguro que nos vamos a encontrar en ese lugar y en muchos otros más. Así que la jornada de hoy está enmarcada en eso. La convocatoria fue hecha en principio a algunos de los representantes de los distintos gremios y sindicatos que probablemente manden a delegados o personas que después van a replicar lo que vamos a trabajar en conjunto en sus propios espacios. Y bueno, la jornada de hoy básicamente tiene que ver con... un formato similar al que yo hago a lo largo de todo el país, por lo general en ámbitos educativos, que tiene que ver básicamente con el hecho de que hoy en día Abuela ya está instalada como una organización de derechos humanos, ya se sabe cuál es su lucha, ya es un símbolo de construcción de derechos, pero muchas veces se sabe de Abuelas y de todas sus batallas culturales y en derechos humanos solo la espuma de la historia. Entonces, un poco la idea es poder profundizar y explicar cuáles fueron históricamente todas las cuestiones que Abuelas fue enfrentando y cuáles fueron las herramientas que se fueron desarrollando para enfrentar esos problemas, más que nada para poder generar lo que para Abuelas siempre fue importante, pero hoy en día fundamental, porque ya casi no quedan abuelas vivas, entonces estamos en la etapa de la transmisión generacional, y esa transmisión está fundada en la idea de que la organización, además de continuar su lucha, tiene mucho bagaje de herramienta en lucha, y por lo tanto armar como una suerte de herramienta o de caja de herramientas y entregarla a las siguientes generaciones para que los logros, también los fracasos, las reflexiones, los problemas que tampoco es que se solucionan y ya están, sino que van y vienen, y estos ciclos que uno va enfrentando pueda ser transmisible en una forma de legado, ¿no? Y bueno, para terminar un poco la idea, el legado de las abuelas no está pensado como un mandato, ¿sí? O sea, consideramos que hay dos formas de vincularse con las nuevas generaciones. Una sería el mandato, sería como decir, esto construimos nosotros, fíjate cómo se hace y comprometete a seguirlo de la misma manera, así como nosotros lo venimos haciendo. Eso es mandato. Legado es, esta fue nuestra lucha, estos fueron nuestros problemas, encontramos estas soluciones y estas preguntas y estas cuestiones sin resolver y otras sí que tuvimos con éxito. Te lego el espíritu de la lucha, no el cómo, porque el cómo lo vas a desarrollar vos en tu tiempo, con tu creatividad, con tus colectivos, con tus vínculos, con tus amores. O sea que la idea del legado de Abuela justamente es vincularse, escuchar a las nuevas generaciones, pero básicamente estar presentes y acompañarlas para que en las luchas que vengan
se sientan acompañados por una organización como Abuelas. Ahora, Irene, en la jornada de hoy tiene un público dirigido, como bien decías, que está abocado a gremios, sindicatos. ¿Cuál es el rol que deberían llevar adelante estos gremios y sindicatos en esta lucha, en esta búsqueda? Bueno, en principio, los nietos y nietas que estamos todavía buscando, sabemos que son la gran mayoría padres y madres, por lo tanto, ya contactar una generación ya no alcanza, ¿está bien? Entonces, por un lado, contactar a la generación que está alrededor de los 45 años, que son de nuestros nietos y nietas que estamos buscando, es buscarlos en todos lados. O sea, pueden ser hinchas de cualquier club, pueden jugar a cualquier deporte, pueden ser amantes de cualquier arte y pueden ser trabajadores de cualquier gremio y, por lo tanto, se los busca absolutamente en todos lados. Pero además, las nuevas generaciones pueden ser a su vez los hijos de estos nietos y nietas, o sea, bisnietos y bisnietas, que tal vez no sean ellos mismos los que van a poder ir al Banco Nacional de Datos Genéticos a comparar su sangre, porque todavía no está desarrollada esa herramienta, pero sí sentirse movilizados, contactarse con sus padres, ayudarlos y acompañarlos a que esa duda que ellos eventualmente tengan y no sepan cómo resolver, poder acompañarlos. Entonces, en realidad, Abuelas tiene que estar en todos lados y abarcando todas las generaciones. Por eso los sindicatos obviamente tienen la diversidad gigante etaria y de todo tipo de profesiones y de ocupaciones. Por lo tanto, es un lugar, por supuesto, muy propicio que se entere de la lucha, que pueda comprenderla, que la pueda difundir y que pase a ser un actor de acompañamiento a la lucha. Decías, Abuelas tienen que estar en todos lados. Me interesa abordar el trabajo que hacen desde el área de educación con la parte docente, ¿no? Y cómo esos docentes después utilizan estrategias pedagógicas para trasladar lo que es la historia y este legado a sus alumnos y alumnas al mismo tiempo. ¿Cómo es ese trabajo que hacen ahí desde el área de educación? Bueno, mira, las abuelas empezaron desde el principio, como yo siempre digo, atracción sangre, ¿no? Iban ellas mismas a las escuelas y a los niveles iban aumentando. Iban primero a los jardines cuando sus nietos y nietas eran muy pequeños, después cuando empezaban a crecer se apersonaban en las escuelas primarias y después a las secundarias, a las universidades, etcétera. Y hoy obviamente se vuelven nuevamente porque los bisnietos y bisnietas están en esos mismos lugares. El tema es que en un determinado momento las abuelas ya no daban abasto, porque imagínate que aunque haya, obviamente, alrededor de 400 familias, que si uno multiplica, digamos, son 800 abuelas, no son todas activas y no trabajan todas en la asociación, entonces siempre era muy difícil cubrir toda la geografía y en algún determinado momento fue necesario lograr una sistematización del trabajo para poder llegar a todos los espacios educativos. Y es ahí donde el área de educación se toma, el trabajo de sistematizar todo lo que sería educar en derecho de identidad y también derechos humanos en general, siempre vinculándose con otros actores que ya estén dentro del ámbito educativo. O sea, Abuelas no tiene una unidad académica que resuelve cuestiones pedagógicas, pero sí tiene una unidad que sabe qué quiere decir, cómo lo quiere decir y a quién se lo quiere decir, y entonces nos vinculamos con los ministerios de educación desde la nación hasta todos los ministerios provinciales, con sindicatos docentes, con organizaciones sociales que formales o informales que actúan en el campo de lo educativo, siempre para tratar de abordar la mayor cantidad de espacios posibles, de modo hay varios objetivos cuando hacemos capacitaciones docentes. El primero, por supuesto, es dar cuenta a los propios docentes de una formación que ellos cuando estudiaron para ser maestros, la gran mayoría no tuvo, que es recién desde el 2004 en adelante, se instauró el feriado 24 de marzo, muchos docentes al comienzo no sabían cómo llevar adelante una jornada de reflexión. Recién desde el 2006 los temas de derechos humanos y la problemática de abuelas quedó incluida en la ley de educación. Por lo tanto, aunque ya pasaron más de 15 años, sigue siendo de todos modos una temática relativamente nueva porque hay muchísimos docentes que están formados previamente
Y por otro lado, es cierto que en los principios, cuando nosotros abordábamos esta temática, tampoco nosotros sabíamos cómo. Entonces, al principio seguro que hemos hecho cosas que después fueron valoradas y las continuamos, y otras que las dejamos de hacer porque nos dimos cuenta que o eran torpes o no tenían buena recepción. Entonces, esto es parte de un aprendizaje, como todas las asignaciones que en la escuela van creciendo, porque es una cuestión dinámica. Entonces, por un lado, la formación en sí del docente para que conozca la historia de abuelas, y para que dentro de la escuela garantice el nunca más, que es un consenso también de la sociedad, que sin educación evidentemente no lo vamos a poder sostener. Eso número uno. Número dos, porque evidentemente los niños y niñas que están en esas aulas son resonadores en sus propias casas de lo que se trabaja en la escuela. Entonces, de algún modo, por elevación, les estamos hablando a esos adultos que son los posibles nietos y nietas. Y en tercera instancia, y esto ya es mucho más acá en el tiempo, hemos descubierto que gran parte de los últimos nietos que han restituido su identidad, que ya tenían hijos e hijas, tuvieron una tarea muchísimo menos compleja de poder poner sentarse con sus hijos e hijas y explicarles, pequeños, ¿no? Explicarles qué es lo que le había pasado a mamá o a papá, ¿no? Respecto de la historia, quiénes son las abuelas, qué es eso de que mis propios padres están desaparecidos, o sea, toda la historia. En la escuela ya había allanado eso. Entonces, el tercer objetivo es acompañar a su vez a los hijos, a los nietos restituidos y sus hijos a transitar esto, no como una cuestión tan excepcional, sino algo que hasta en la escuela se habla, algo que los demás comparten. Por eso vamos a ver que por lo general los nietos y nietas que fueron restituidos hasta el 2004 aproximadamente, cuando todavía en las escuelas esto no se trataba sistemáticamente, no veían un acompañamiento de la comunidad educativa donde iban sus hijos, ni los padres de los compañeritos de sus hijos, ni las maestras. Era todo una cuestión mucho más compleja. Hoy en día uno ya dice, yo soy un nieto, y no hace falta terminar la frase, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo, uno escucha en la radio, último momento, encontraron otro nieto. Si vos lo escuchás eso en Paraguay, ¿qué? O sea, ¿el nieto de quién se perdió? O si lo escuchás, no sé, en Colombia. Pero si los escuchás en Argentina, automáticamente sabés que las abuelas restituyeron la identidad a una persona que es hija de desaparecido durante la dictadura militar. O sea, toda esa construcción también se construye en la escuela, y de eso se trata cuando nosotros bajamos, a territorio y capacitamos a los docentes. Ahora, Irene, seguramente en estos encuentros con los docentes, de una manera muy reduccionista lo voy a decir, pero te encontrás con dos grupos, ¿no? Aquellos que empatizan con la lucha por los derechos humanos, con la defensa de los mismos, y otro grupo que se muestra reacio al tratamiento de estos temas dentro de las escuelas. ¿Cómo se trabaja con este segundo grupo? En realidad no son dos grupos, son mucho más. Es mucha más variada la población, y aunque te parezca mentira, hay una población muy empática con los derechos humanos, pero que su formación en derechos humanos está asignada por un conjunto de estereotipos y sentidos comunes que están construidos desde los medios. Entonces, por ejemplo, con la mejor de las voluntades, se ve repetir eternamente la teoría de los dos demonios o algún otro tipo de comprensión de que en realidad aquellas personas que fueron desaparecidas fueron los que no eran inocentes, pero que había otros que eran inocentes, como si hubiera una diferenciación entre la inocencia o no de un desaparecido, que en realidad el Estado desaparece una persona y no importa cuál es la historia de esa persona, no puede desaparecer una persona del Estado, punto. ¿Está bien? Entonces, es mucho más complejo, es verdad, no te lo voy a dar, pero hoy vamos a trabajar en parte este tipo de cosas, porque de algún modo encierra, sin darnos cuenta, la criminalización de la militancia. O sea, es como que aquellos que sí militaban, eventualmente no eran tan inocentes como aquellos que no militaban. Entonces, hay una confusión en la gente con empatía. O sea, por eso digo, no es tan fácil por eso es tan importante. Es tan importante porque justamente el problema que tenemos
en la educación de derechos humanos, en abuelas en particular, pero en general, es que la gran mayoría de las personas tenemos una formación basada en el sentido común. Y ese sentido común se construye, ya lo sabemos, históricamente a través de los medios, pero hoy en día más que nada a través de las redes y a través de otras formas de comunicación, y no están mediadas por personas que tienen tal vez una reflexión un poco más allá de la espuma. A eso voy, o sea, es poder sumergirnos y empezar a hacernos preguntas más complejas para poder entender dónde pararnos y poder deconstruir algunos discursos que evidentemente uno los repite con buena voluntad y está reproducción de cosas que cuando uno las puede analizar dice, no, pues yo en realidad no quiero decir eso, ¿está bien? Entonces no es tan fácil. Y vos lo que me está queriendo preguntar es cómo se trabaja frente a digamos, sectores que rechazan o no quieren el diálogo. De la manera de siempre, gota a gota. O sea, hay una cuestión que yo aprendí a lo largo de estos casi 20 años que estoy dedicada a la educación en abuelas. Yo al principio me ponía muy ansiosa porque imaginaba que con una muy buena charla yo podía convencer a mi auditorio de que esto que eventualmente tenían como idea no era correcta. Entonces, evidentemente no pasa eso. No es que una persona por más buen orador que sea o por más simpático que sea, no puede cambiar la estructura de las representaciones sociales de una persona en una sola charla. Y bueno, con esto, ¿qué quiero decir? No quiero decir que entonces dejé de tener expectativas, sino que entendí que la única forma es no parar, es dar una capacitación y dar otra, y dar otra, y dar otra, y dar otra. Y cuando llegaste a 1000, 1001, 1002, 1005. Y cuando llegaste a 5000, 5001, 5002, 5005. Es lo que se llama la formación permanente. Y es eso, es la paciencia. Construir lleva mucho más tiempo y mucho más trabajo que destruir. Eso lo sabemos. Entonces, cada paso para atrás, sabemos que tenemos que triplicar el trabajo. Pero para eso estamos. Por último, Irene, hay una afirmación que también aparece mucho en los medios, esto de que, porque quiero volver sobre esto que marcaste de lo generacional, ¿no? El paso generacional. Hay una afirmación que se hace mucho en los medios de la juventud asociada a la derecha, ¿no? La juventud se volvió derecha, la derechización de las juventudes y demás. Pero esa es una forma de relatarla a la juventud. Si uno pone el foco, por ejemplo, en lo que fueron las movilizaciones en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, encuentra otra versión de las juventudes, ¿no? ¿Cómo ves vos ese trabajo sobre las juventudes? ¿Cómo ves vos la lucha de derechos humanos en las juventudes hoy en día? Bueno, digamos, primero que no la puedo ver en su totalidad. Obviamente yo pongo foco en algunas y voy a dar solamente un ejemplo. Si uno mira el movimiento de mujeres y la marea tremendamente verde, más allá de que estés o no estés de acuerdo con el aborto, no voy a entrar en esa discusión, sino que el hecho de que mujeres se hayan sentido interpeladas de todas las edades y hayan ocupado la escena de lo público con el movimiento Ni Una Menos, y a partir de ahí con montones de otras expresiones de derechos de género, da cuenta que la juventud está totalmente dispuesta a ocupar el espacio público para causas que les parecen justas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos convocás a la juventud, es lo que te decía al comienzo, desde un discurso de mandato, no te van a escuchar, porque es como cuando yo en mi casa, yo soy una persona mayor ya, ¿no? Empecé a escuchar rock, porque bueno, empezaron los Beatles, entonces empecé a escuchar rock, y en mi casa se escuchaba música clásica, entonces la discusión era, ya los jóvenes no saben disfrutar de la música, la verdadera música se murió, y entonces, bueno, uno podría ver esa misma cuestión ahora. Yo que tal vez no entiendo el trap o no entiendo el rap, podría pensar, ya la música, ya no hay nada en música, eso que hacen no es arte. No, yo no sé cómo leerlo, pero yo confío en que la juventud tiene la movilización para hacer lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien. Tiene que ver con la confianza
y la no subestimación de las generaciones, sino uno se para en la generación de uno, como que esa fue la generación dorada, y la que viene no va a saber hacer las cosas, y bueno, entonces probablemente solo lo que mires es la parte del deterioro. Pero si confías, como creo que tanto en la institución de las abuelas como yo personalmente confío, voy a de última aprender con ellos. Yo aprendí, digamos, no fue una lucha propia, la del feminismo o la de lucha de género, la observé, la entendí, la aprendí y ahora me sumo. De la misma manera que la ambiental en Argentina es incipiente, todavía no la entiendo, la escucho en algún momento, y así con todas las luchas, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué mirás cuando mirás la juventud y qué magnificás de eso que mirás? Entonces, si vos lo que querés es denigrar a la juventud para sostener tu lugar de poder, porque sabemos que todo esto es por la puja de sentido, entonces si mi generación lo que busca es demostrar que la nueva generación no es digamos, no tiene responsabilidades o no asume, entonces en realidad lo que estoy magnificando es tal vez un sector. Pero ¿por qué no miro todo lo que sí? Y magnifico eso. Digamos que para mí es al revés. Yo veo que yo tengo una evaluación inversa. Yo siento que nuestra generación le dejó a la generación venidera demasiadas responsabilidades. Siento que la nueva generación tiene que sostener resistencia contra las derechas destructivas, tiene que arreglar el planeta, ¿está bien? Y tiene que seguir conquistando derechos que todavía no hemos conquistado, pero además resistir la conquista de derechos que ya hemos conquistado. Entonces a veces digo, pucha, le estoy dejando una, digamos, cuestión muy pesada, porque hay muchas responsabilidades que le estamos dejando a la nueva generación. Entonces lo pienso al revés, no pienso de, ustedes, no sé, que todo lo contrario. Pido disculpas como generación, que les estamos dejando realmente un planeta destruido, o sea, y de eso nos tenemos que ser responsables nosotros también, ¿está bien?